Dios les bendiga, mis amados hermanos de Discipulado Virtual. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, y vamos a pasar a hablar otra serie. Ya terminamos con la serie de la oración. Ustedes se dieron cuenta que duró varias clases. Bueno, esta también va a durar varias clases. Y esta sección se llama la Biblia. Vamos a aprender a conocer la Biblia. Vamos a aprender a valorar el libro que nosotros tenemos. Vamos a aprender a usarla y también aprender a leerla, que es muy importante, ¿ya? Por eso es importante que usted escuche los audios de las lecciones y por favor haga sus tareas. Yo no he recibido tareas creo que la mitad del curso. La mitad del curso no ha hecho llegar ninguna tarea. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Lo dice el libro de Eclesiastés. La palabra nos enseña. Tampoco es bueno afanarse demasiado. La palabra de Dios nos dice que no debemos afanarnos. Y tenemos que darle un tiempo a la lectura de la Biblia. Si usted no aprende ahora que está estudiando a hacer su tarea, porque cada tarea usted tiene que tomar la Biblia y comprender lo que hace, el día de mañana usted va a ser un cristiano mediocre, un cristiano pobre espiritualmente, porque de lo único que se va a alimentar va a ser de lo que se predica el martes, jueves y domingo. Y probablemente si usted es un dominguero, se va a alimentar solamente de lo que escucha el día domingo. Y eso a usted no le va a dar absolutamente nada. El hombre y la mujer de Dios debe alimentar su espíritu y debe alimentar su alma, y la única manera es a través de la palabra. El hombre interior, la mujer espiritual, el hombre espiritual se alimenta de la palabra. Y eso nos ayuda a nosotros a vencer el pecado, toda tentación de Satanás el diablo. Así que yo les sugeriría que empiecen a ponerse al día con sus tareas, amados hermanos, y que por lo menos en esta sección, por lo menos desde esta en adelante, empiecen a entregar sus tareas. Vamos a empezar entonces, como les dije, la sección de la Biblia. Amén. La lectura bíblica está en 2 Timoteo 3, 16, 17 y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este enteramente preparado es también traducido en el original como un hombre maduro. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en estos momentos? Les está enseñando. Y esto tiene que tener una actitud perseverante. Entendemos qué es la Biblia. La Biblia, amado hermano, viene del griego biblos, lo que significa un conjunto de libros. Pero este conjunto de libros es superior a las demás obras literarias existentes. La Biblia es conocida como las Sagradas Escrituras, contenido que la eleva a la categoría de libros por excelencia. El Diccionario Bíblico Ilustrado destaca que la Biblia no es meramente un libro, sino una gran cantidad de libros, y que el empleo del término escritura ilustra la maravillosa unidad que revela la conducta inteligente que no deja de operar durante más de 1000 años, tiempo que duró su redacción. La Biblia puede definirse como el libro sagrado que contiene la palabra de Dios, escrita por distintos autores como revelación del Espíritu Santo. Entendiendo, amados hermanos,
que cuando yo le estoy diciendo de que la Biblia es un conjunto de libros, ¿ya? Es porque es una pequeña biblioteca. Miremoslo de esa manera, una pequeña biblioteca. No es solamente un libro, es un conjunto de libros. Y se eleva el contenido de la categoría de libros por excelencia, porque en sí es un libro excelente. No es cualquier libro el que usted tiene en sus manos. No es cualquier libro. Este libro, que ha durado por los siglos y edades, es un libro que ha permanecido. No es como cualquier libro que usted ve en las bibliotecas. Por ejemplo, en las bibliotecas tenemos grandes libros de historia, pero están ahí. Solamente se llenan de polvo. Nada más que eso, pero el libro que nosotros tenemos es un libro que da vida. Cuando yo le digo que este libro ha permanecido por los siglos y las edades, cuando yo le estoy diciendo que permanece por las edades, quiere decir que este libro no ha cambiado, que la generación de mi madre, la generación de mis bisabuelos, la generación de mis tatarabuelos y todos los que les precedieron a ellos, tuvieron el mismo libro en sus manos, con el mismo contenido y con la misma enseñanza. No cambió. A diferencia de los otros libros, libros de ciencia, libros de historia, que van modificándose, que van cambiando, porque las generaciones van cambiando, porque la ciencia va cambiando y por lo tanto los otros libros van quedando rezagados en la biblioteca. Pero este libro no ha quedado rezagado en una biblioteca. Este libro ha pasado de mano en mano a través de las generaciones, a través de los siglos, a través de las edades. Es un libro, se le llama libro sagrado porque contiene la palabra de Dios. Por eso. Y, como les dije antes, esta escritura de este libro no fue de un año para otro, no. La Biblia se demoró en escribir aproximadamente 1000 años. Se demoró en escribir. Dios inspiró a hombres para escribirlas. No fue el dedo de Dios, no. Hombres, inspiró a hombres y dirigió a hombres para escribir la Biblia. Con diferentes autores, guiados todos por el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces ahora la importancia de la Biblia. La Biblia es importante por tener la voz de Dios y la revelación de Cristo. ¿Qué más importante podría ser eso, mi amado hermano? Que el libro que usted tiene en sus manos es un libro que contiene la voz de Dios, que contiene el mensaje de Dios para su vida. Y usted lo tiene ahí, a mano. Es importante por tener contenido de las leyes divinas. En la Biblia usted va a encontrar lo que Dios quiere para el hombre y las leyes que Él puso ahí para que nosotros nos mantengamos santos. Es importante porque su difusión es histórica, tiene difusión histórica. Contiene 66 libros escritos por 40 autores de diferente época y diferente estatus económico. Es decir, durante aproximadamente estos 1000 años en que se demoró en escribir la Biblia, esto tiene una difusión histórica. La Biblia se corrobora por la historia universal. La Biblia se corrobora con la historia universal, para que usted sepa. Estos autores, aproximadamente en estos 1000 años, estos diferentes autores, obviamente fueron de diferente época, diferente estatus económico. Por ejemplo, tenemos a reyes, ahí tenemos al rey David. Tenemos a un pescador como Pedro.
¿Se fija? Un rey, un pescador. ¿Se da cuenta? Diferente estatus social, diferente época. Número 3. Los aspectos que distinguen la Biblia de los demás libros. La Biblia es el registro de la revelación divina al hombre, es decir, Dios es el autor y su finalidad, escuche bien, su finalidad es la salvación del hombre. ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? La salvación del hombre. Esa es la finalidad de la Biblia, de la palabra de Dios, la salvación del hombre. En ella, es decir, la Biblia, se encuentra la verdad sin que aparezca en ella ningún margen de error. Por eso es inerrante, porque en la Biblia no hay ningún margen de error. Lo que escribió Moisés, que fue el primero en escribir, con lo que escribió Juan, que fue el último en terminar, se corrobora. No hay margen de error ahí. No, ninguno se niega en sí en su escritura. Ninguno. Por eso es la verdad escrita. Teniendo en cuenta estos aspectos, se nota en la Biblia un objetivo claro, que es orientar al hombre hacia el conocimiento claro de la persona de Jesucristo, como el único camino al Padre y por consiguiente el único instrumento de salvación. Eso hace la escritura de la Biblia. Esto es lo que hace. Es el objetivo claro, es llevar al hombre a Cristo. Ese es el objetivo claro. Por eso su finalidad es la salvación del hombre. ¿Ya? Estos son algunos aspectos que la distinguen de otros libros. Veamos. A. La revelación de Dios al hombre, transmitida originalmente en forma verbal de generación en generación y luego de forma escrita utilizando idiomas como el hebreo, como el arameo, como el griego. ¿Ya? Entonces fue transmitida originalmente de forma verbal. Después pasó a ser de forma escrita. B. A la salvación del hombre se distingue en 3 sentidos. Presentar a quien trae la salvación, es decir, Cristo, Jesucristo, indica la manera de obtener la salvación y hablar de quienes la recibieron. B. Lo referente a la verdad. Revela la verdad que tanto desea conocer el hombre. Este asunto es fundamental de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo, haciendo referencia a la verdad anhelada y necesitada por la humanidad, en una oración de despedida por sus discípulos, dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros nos santificamos? A través de la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Cómo nos santificamos? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y de esa manera nosotros nos santificamos. Es decir, nos salimos del error para poder andar en la verdad. Jesús como personaje central. A lo largo de los 66 libros que componen la Biblia, escuche bien, a lo largo de los 66 libros que componen la Biblia hace referencia al agente usado por Dios como instrumento para otorgar la salvación al hombre, o sea, Jesucristo. Es Jesús el personaje destacado de las Escrituras, o el personaje principal, como quiera llamarlo, de las Escrituras. Es Jesucristo. El único camino a Dios es Jesucristo. Por eso mismo Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo encontramos en Juan 14:9. La Biblia tiene una estructura. En la Biblia nosotros vamos a encontrar libros históricos, libros de la ley,
libros de poesía o sapiencia, es decir, sabiduría. Vamos a encontrar libros proféticos, vamos a encontrar evangelios, vamos a encontrar un libro histórico, vamos a encontrar libros epístolas y el libro de revelaciones. Obviamente, cuando yo hablo de libros históricos, hay más de uno. Cuando hablo de libros de la ley, hay más de uno. Cuando hablo de libros de poesía y sapiencia, hay más de uno. Cuando hablo de libros proféticos, hay más de uno. De evangelios, hay más de uno. Epístolas, hay más de una. ¿Ya? Entonces, tiene una estructura muy ordenada. Empieza del principio hasta el final. Es decir, no nuestro final, no, porque la Biblia nos revela todo lo que vendrá. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, podemos concluir que es importante darle el valor al libro que nosotros tenemos en nuestras manos, porque este es el único libro, a diferencia de todos los demás, que ha permanecido por los siglos y edades, y más, es un libro que contiene vida. Podemos concluir que la Biblia es un conjunto de libros, por eso Biblia, viene del griego biblios, que significa biblioteca, una pequeña biblioteca. ¿Por qué? Porque en ella encontramos 66 libros, escrita por 40 autores de diferente época, de diferente estrato social, en aproximadamente 1000 años. Es la Biblia la voz de Dios y la revelación de Cristo. Esa es su importancia. En ella encontramos la voz de Dios y la revelación de Cristo. Por eso se le llama por libro por excelencia, se le llama las Sagradas Escrituras. En la Biblia, concluimos también nosotros, que la Biblia tiene distingue un camino claro. La Biblia nos dirige, el tema central de la Biblia es la salvación del hombre, la salvación del hombre. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, autores, 40 autores de diferente época. El personaje principal es Jesucristo y la finalidad de la Biblia es la salvación del hombre. Entonces, lo fundamental es que usted entienda la importancia de este libro. No se quede ignorando lo que la palabra de Dios dice para usted y lo suyo. Lo principal es que a través de su lectura se fortalezca espiritualmente y fortalezca a otro. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, que no tengamos temor de lo que vamos a hablar, que el Espíritu Santo nos va a traer a memoria lo que tenemos que decir y hablar, y vamos a poder testificar. Pero ¿cómo va a testificar usted? ¿Cómo va a hablar usted de Dios? ¿Cómo usted va a hablar de Cristo? ¿Cómo va a defender el Evangelio si usted no conoce la palabra de Dios? El Espíritu Santo no le puede traer a memoria algo que usted no ha estudiado y no ha leído. ¿Comprende? Es lo mismo que si usted va a dar un examen o una prueba y usted le dice, Señor, ayúdame. El Señor le va a ayudar a recordar lo que usted estudió. El Señor le va a ayudar a recordar en lo que usted puso atención en clase. Pero el Señor no le va a poder ayudar en lo que usted no puso atención ni en lo que usted no estudió. Por lo tanto, es importante, amado hermano, que nosotros aprendamos a valorar el libro que tenemos en nuestras manos y le demos el uso correcto y adecuado para nuestro beneficio. No para el beneficio de los demás, para el nuestro. Porque somos nosotros los que vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a llenarnos de fe. Y a través de eso nosotros estamos recién capacitados para
para ayudar a otros. Por eso la palabra de Dios dice ahí en 2 Timoteo, es útil para enseñar, redarguir, corregir, ¿cierto? ¿A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Si usted no se deja enseñar, si usted no se deja redarguir, corregir, instruir por la palabra, entonces usted va a ser siempre un hombre o una mujer inmadura, inconstante. Y eso lo va a llevar a un conformismo. Y eso por consecuencia lo va a hacer una persona mediocre espiritualmente, un cristiano mediocre, un enano que no crece, que es amorfo, espiritualmente hablando. Si usted quiere ser una persona útil en el reino de Dios, usted tiene que aprender a valorar lo que tiene en sus manos. Y una de las cosas que usted está aprendiendo ahora recién, porque usted está aprendiendo de poco a poco, en estos momentos haga cuenta que que a usted sus papás le colocaron el andador. Y en el andador todavía no anda solo, el andador lo ayuda a andar. Pero la práctica con el andador lo va a ayudar a caminar. Esto es, así de sencillo. A un niño que no lo ejercitan, a un niño que no le ejercitan sus piernas para caminar, no va a caminar. Así que tome esto en el amor de Cristo y empiece por favor a hacer sus tareas. Es importante, no por mí, por usted, por usted. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Yo les llevo sus tareas para que usted se las lleve a su casita y tienen una semana para hacerla. Una semana. Creo que es tiempo suficiente para poder desarrollarla. Así que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Paz de Cristo. Amén.